Amados hermanos y amigos, sean todos totalmente bienvenidos a la radio Cristo Mi Fortaleza.com con el espacio Buscando a Jesús. ¿Cómo están, amados hermanos? Le doy las gracias a Dios por este gran privilegio que nuestro Dios nos da a cada uno de nosotros por estar en este espacio, en este lugar, con el único propósito que usted y yo aprendamos hoy en esta hora la palabra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Así es que, mis estimados hermanos, hoy en esta hermosa tarde vamos a estar estudiando, como usted le guste llamarlo. Estaremos estudiando o estaremos en este mensaje. Hermanos y amigos, ¿cuántas veces nos ha hablado nuestro Dios? El tema de esta tarde es el siguiente: Dios nos ha hablado. Y me llama la atención, amados hermanos, el pasaje donde encontramos allá en el Nuevo Testamento. Pero no quiero ir tan rápido lo que es al pasaje. Me he puesto a pensar, amados hermanos, de cuántas formas nuestro Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Yo no sé usted, amado hermano, de qué forma usted fue llamado. Pero de una cosa que debemos de estar seguros y que debemos de entender es: muchos seres humanos en el mundo entero dicen, comentan, que Dios me reveló anoche, que Dios me dijo esto, que Dios me dijo lo otro, que Dios me dijo que iba a venir una gran hambre y que iba a venir una gran tempestad. Amados hermanos y amigos, ya no hay nada más que revelar. Lo revelado ya está revelado. Y ahora sí, amados hermanos, en el nombre de Cristo, les invito a que vayamos a la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, hermanos. Les invito a que vayamos allá. Hebreos capítulo 1. Y vamos a estar estudiando lo que ciencia cierta dice allí el pasaje. En el capítulo 1 del libro de Hebreos, en el verso 1 hasta el 2. Y dice allí, hermanos, la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos y amigos, Dios nos ha hablado, pero muchos prefieren lo que hablan los hombres. Y eso es, hermanos, un grave error. Lo que piensan muchos, que lo que diga el hombre, eso está bien. Y no es así, mi estimado hermano. Note lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios nos ha hablado de muchas maneras. El verdadero problema, hermanos, es que la mayoría de los hombres religiosos
simple y sencillamente no quieren lo que Dios dice, pensando que es mejor lo que dicen los hombres. Hermanos, Dios en su palabra son inesperables. En Génesis dice, repetidas veces dijo Dios, y con su palabra fueron creadas todas las cosas. Habló y fue hecho. Cristo dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Los que no creen y no aceptan, hermanos, la palabra de Dios, no creen en Dios. Debemos hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Debemos usar un lenguaje bíblico para hablar de temas bíblicos. Allá en Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 11, dice la palabra de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, en el verso 13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Es precisamente lo que la mayoría de los que profesan la religión de Cristo deben hacer. Los religiosos católicos, evangélicos, otros, rechazan el plan de salvación revelado por Dios mismo. A Dios no se le puede engañar. Dios ha hablado en Hebreos, como ya lo leímos, y dice, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, a los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hablado, pero por la mayor parte el mundo religioso no le escucha, no le hacen caso, dan la espalda a la misma palabra de Dios. Hasta muchos dicen, yo ya tengo mi iglesia. Ay, yo voy a tal iglesia. ¿Cuál es el plan de salvación que la misma palabra de Dios revela? Ya no hay cosa que revelar, ya está revelado todo. Dice la palabra de Dios, el oír el evangelio puro. Romanos capítulo 10, en el verso 17, dice la palabra de Dios, creer en Dios, creer en Cristo, como el Hijo de Dios. Dice, así que por el oír viene la fe, y la fe por la palabra de Dios. Creer en Dios, creer en Cristo, como el Hijo de Dios, hermano, significa que Cristo es Dios. Como lo hemos leído en muchas ocasiones, yo creo que usted también lo ha leído en muchas veces, lo que dice Juan capítulo 1, en el verso 1. Es un pasaje que nos lleva, hermanos, hasta el principio de Génesis. Capítulo 1, en el verso 1 de Génesis, es similar a lo que encontramos en Juan 1:1. Y note lo que dice la palabra de Dios. Y usted me va a decir sí o sí o no, no. Note lo que dice allí la palabra de Dios en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 dice, en el principio. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y qué es lo que dice Génesis 1:1? En el principio fue creado los cielos y la tierra. Como podemos ver, debemos de aplicar lo que es el plan de salvación. El ser humano necesita arrepentirse de los pecados.
El ser humano necesita confesar que Cristo es el Hijo de Dios. El ser humano necesita ser bautizado, necesita ser sepultado y necesita resucitar del agua para el perdón de los pecados. La misma palabra de Dios revela este plan de salvación. Pero la mayoría de los que profesan la religión de Cristo lo rechazan. No escuchan al Dios vivo, el que creó al mundo y que será nuestro juez en aquel día final. No escuchan a Cristo, quien murió en la cruz por ellos y por todos y por cada uno de nosotros y por mí también. Hermanos, toda esta gente prefiere enseñar como doctrinas de mandamiento de hombres. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios allá en Mateo, en los Evangelios, capítulo 15, en el verso 9? Mirad que nadie os engañe por medio de tradiciones de los hombres. Miramos allá también en Colosenses, capítulo 12, en el verso 8. Todas las iglesias que tienen nombres humanos, nombres no encontrados en las Escrituras. Y mire lo que dice allá la palabra de Dios allí en Colosenses. Ahí la palabra de Dios nos saca de dudas a todos. Si es que estamos dudando, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios nos corrige. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos da fortaleza. La palabra de Dios nos consuela. Nos da todo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más quiere usted, amado hermano? Si estamos en Cristo, ¿quién contra nosotros? Note, Colosenses capítulo 2 en el verso 8. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y no conforme a los rudimentos del mundo, sino según Cristo. Todas las iglesias tienen nombres humanos, nombres no encontrados en la Escritura. Enseñan tradiciones de hombres, comenzando con la Iglesia Católica Romana, luego los protestantes, luego los evangélicos y muchos otros pentecostales, mormones, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Amados hermanos y amigos, y en este gran país, en esta gran nación de los Estados Unidos, ¿sabe qué? Hoy en día se ven en todas las tiendas, en la mayoría de iglesias se ven que tienen calabazas y tienen pacas de zacate donde ponen las calabazas figuradas con calavera y muchas otras cosas más. Eso no es de Dios, eso es del mundo pagano. Y muchas iglesias lo tienen. Eso da hasta ganas de vomitar. Lamentablemente es así. Esto se demuestra, amados hermanos, claramente que muchos cristianos en el mundo entero siguen más a las cosas del mundo que las cosas de Dios. Esto demuestra claramente en su nombre sus doctrinas y prácticas, su organización, gobierno y la adoración que ofrecen supuestamente al Dios de la Biblia. Pero no, conforme a la palabra del Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Necesitamos regresar a la palabra de Dios para encontrar al Hijo de Dios, porque nadie puede ver a Dios no sin antes ir donde el Hijo. Mateo capítulo 16 al 18. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo a Pedro? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa roca sobre la cual Cristo edificaría a su iglesia era la confesión de Pedro de que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es aquel que murió por usted y por mí. Hermanos y amigos que me están escuchando hoy en esta hora, Cristo cumplió su promesa. Primero tuvo que morir en la cruz para comprar su iglesia.
Allá lo que vemos en Mateo, en Hechos capítulo 20, en el verso 28. La ganó, la compró, la adquirió con su propia sangre. Es decir, en su muerte en la cruz. Cristo pagó el precio de nuestra redención. De esa manera, amados hermanos, compró la iglesia, lo salvó. Entonces Cristo estableció su iglesia el día de Pentecostés, como lo vemos en Hechos 2. Porque en ese día, hermanos, el evangelio puro, la palabra de Dios, fue predicada en toda su plenitud por los apóstoles. ¿Y cuántas personas fueron salvas en aquel día? ¿Cuántas personas se añadieron a la iglesia aquel día? Dice la palabra de Dios que como 3,000 personas fueron bautizadas para el perdón de sus pecados y fueron añadidas a la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué piensa usted, mi estimado amigo? ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? Hay muchas. Pero ¿cuál fue la que Cristo estableció? Esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa iglesia es el reino. Esa iglesia es su esposa. Esa iglesia es el templo de Dios. Esa iglesia es columna y apoyo de la verdad. Dicen muchos, pero no es necesario ser miembro de la iglesia. Y tienen razón porque hablan de las iglesias que conocen las iglesias establecidas por los hombres. Pero es exagerada, insensatez decir que uno no tiene que ser miembro de la iglesia de Cristo, porque todos los salvos son añadidos a ella. Sin embargo, esa iglesia, la única iglesia de Cristo, la verdadera iglesia del Nuevo Testamento, es rechazada por la mayoría de los que profesan la religión de Cristo. ¿Por qué? Prefieren tener sus propias iglesias con sus propios nombres, sus propios cultos, sus propios todo. Desde luego, es bueno que tales iglesias tengan sus propios nombres para distinguirlas de la iglesia verdadera, de la cual el Nuevo Testamento habla. ¡Qué tragedia! ¿Qué tanta gente prefiere las iglesias de hombres, las iglesias que ellos mismos han establecido? La iglesia católica romana, la iglesia luterana, la iglesia metodista, la iglesia bautista y cientos de otras muchas prefieren ser testigos de atalaya, prefieren ser mormones, prefieren ser pentecostales y toda clase de iglesia, menos de la iglesia que Cristo estableció. ¿Por qué será esto, hermanos? La respuesta es muy simple. Es porque la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, damos libro, capítulo y versículo, y es la iglesia la que más se apega a la palabra de Dios. Está muy contento siendo llamado católicos, bautistas, testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente está feliz, mucha gente está contenta. Yo tengo mi iglesia, dice mucha gente. Nombres que no se encuentran en la Sagrada Escritura. Se glorían en estos nombres y se avergüenzan de ser llamados simples cristianos nada más. Allá en los evangelios, en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 11, en el verso 26, dice la palabra de Dios: y a los discípulos en aquel entonces, hermanos y amigos, por primera vez les llamaron cristianos, nada más. Por primera vez, dice la palabra de Dios, se les llamó cristianos en aquella ciudad, en Antioquía. ¿Sí? ¿Se les llamó católicos o bautistas o testigos por primera vez? ¿Cuándo? ¿Dónde? Busque usted por su propia cuenta. Busque en el segundo capítulo de Judas.
a ver qué es lo que dice. Mire lo que dice la palabra de Dios allá en Pedro capítulo 4, en el verso 16. Si alguno padece como cristiano. Allí no dice el pasaje si alguno padece como testigo de Jehová, si alguno padece como bautista, si alguno padece como mormón, si alguno padece como católico. No, la palabra de Dios dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No dice si alguno padece como católico, testigo o bautista. No se avergüence. Pero los que llevan tales nombres humanos deben tener mucha vergüenza de negar al Señor que sufrió tanto para salvarles. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, en el verso 32 al 33? Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está allá en los cielos. Y cualquiera pues que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está allá en los cielos. Hermanos, muchos hombres se avergüenzan de seguir los pasos del Hijo de Dios. Es triste. Es triste mirar hombres y mujeres siguiendo a hombres terrenales. Jesús dice en Marcos capítulo 8, en el verso 38, dice, hermanos, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. Por cuanto venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Muchos dicen, pero nosotros sí nos llamamos cristianos. Pero ¿dónde en el Nuevo Testamento tenemos de que cristianos católicos, cristianos bautistas, cristianos mormones, etcétera, etcétera, etcétera? No lo hay. Dios ha hablado el evangelio puro, pero muchísimos religiosos prefieren otro evangelio falso. Dice la palabra de Dios allá el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El otro evangelio de este texto es el evangelio falso de los judaizantes, los cerrados, hermanos judíos que quieren o que querían imponer la ley de Moisés sobre la iglesia, sobre toda la circuncisión y el guardar ciertos días especiales en las iglesias establecidas por los hombres y mujeres. Hay muchos del mismo judaizar, usar instrumentos de música en el culto, imponer el diezmo, guardar el sábado. Pero hay muchos otros evangelios falsos. La iglesia católica romana existe como resultado de la iglesia de Cristo, que dejaron de una iglesia humana, dejaron lo que Dios dice y designaron allá en Hechos 14:23 que dice, y designaron ancianos en cada iglesia. Según la palabra de Dios, debemos escoger hermanos calificados. Es lo que dice 1 de Timoteo 3 y Tito 1, como ancianos, obispos, pastores en cada iglesia,
Pero el catolicismo ha establecido una jerarquía pagana, totalmente opuesta a lo que Dios dice. Enseñan la mentira que los ancianos son sacerdotes que administran los sacramentos católicos, pero esta doctrina de demonios contradice lo que la palabra de Dios enseña. Habiendo rechazado a Dios, su palabra, esa jerarquía pagana cambió todo el evangelio, la iglesia, el culto, en fin, todo lo que Dios había revelado con respecto al evangelio y la iglesia de Cristo. En su lugar, establecieron docenas de doctrinas y prácticas diabólicas, basadas por la mayor parte en los 7 sacramentos imaginarios, actos religiosos no enseñados por Dios en su palabra. Hermanos y amigos, los famosos reformadores protestantes no reformaron nada. Más bien imitaron el clero romano, al rechazar la palabra de Dios para establecer otras iglesias humanas, luteranas, presbiterianas, metodistas, bautistas, etcétera, etcétera. Retuvieron la doctrina básica de San Agustín del siglo V, quien era uno de los principales fundadores de la Iglesia Católica, y establecieron otras religiones, otras doctrinas y mandamientos de hombres, otras doctrinas de demonios. Hay que tener cuidado, amados hermanos. El corazón de religiones protestantes o evangélicas es el calvinismo, que es una teología tan diabólica como el sistema católico. El calvinismo completamente abandona y hace burla de la palabra de Dios. Tiene su propio Dios con letra minúscula, que hace excepción de personas que no tienen amor porque ha reprobado, destinado para el infierno a todos los que no son elegidos incondicionalmente por su Dios para ser salvos. Tienen su propio Cristo, que murió solamente por los supuestamente elegidos. Hermanos y amigos, el calvinismo, que es el corazón de las iglesias protestantes evangélicas, en una teología totalmente falsa, que rechaza a Dios, a Cristo, su evangelio y su iglesia. Estas iglesias deben imitar a los testigos que tienen su propia Biblia, porque el calvinismo no es producto de la Biblia verdadera, sino que es totalmente antibíblico. Los calvinistas imitan a los católicos dando espaldas a la palabra de Dios. Toda religión falsa fundada por hombres es como la religión falsa del tiempo del profeta Jeremías, la cual Dios describe como cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Jeremías 19:5. Así son las tradiciones católicas, protestantes, mormones, etcétera, etcétera. Son cosas que nunca vinieron al pensamiento de Dios. De principio a fin son doctrinas y mandamientos de hombres. Lamentablemente, muchas personas en el mundo entero siguen a todos estos hombres y mujeres que supuestamente son líderes de muchas iglesias, pero los están conduciendo a un camino totalmente equivocado. Lo que se encuentra en la palabra de Dios ya ha sido revelado. Y nadie puede decir hoy en día que ha recibido revelación
o que Dios le habló por medio de un sueño. Todo eso es totalmente falso. Muchos se engañan pensando y diciendo que hay mucha buena gente en todas las iglesias. Claro que sí, son buena gente en cuanto a ser buenos vecinos, benévolos, amables. Pero de eso no hablamos, sino de las doctrinas y mandamientos de hombres que les gobiernan. Por ejemplo, entre los bautistas hay muy buena gente, pero enseñan la mentira de la salvación por la fe sola, y que una vez salvo, uno no puede caer de la gracia. Eso es falso. Eso es del calvinismo. Cristo dice en su palabra bien claro: el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, si ellos no aplican esos pasajes, ¿dónde queda lo que Cristo habló allá en Marcos 16:16? Dice que no necesitan ser bautizados para ser salvos. ¿Por qué? Gente que está mintiéndole a la otra gente. Dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38 es lo que dice. Pedro allí fue cuando predicó por primera vez el sermón de la historia, donde 3,000 personas fueron salvas. Pero esta buena gente contradice a Pedro y al Espíritu Santo diciendo que el ser bautizado no es para el perdón de los pecados. Allá ellos en aquel día final darán cuenta. Pero hoy que usted y yo estamos en vida, es muy importante hacerles ver que están en un error. Así de sencillo, así de fácil. Si a usted se le hace difícil, órele a Dios para que le dé palabras fáciles para cuando se encuentren con estas personas. Y así usted puede hacerles ver el error. Dice que el bautismo no es el bautismo es solamente en realidad, una señal externa de una obra de gracia interna, que en realidad lo que salva es la fe sola. Obviamente rechazan la palabra de Dios y prefieren las doctrinas de mandamiento de los hombres que no salvan. Hermanos, muchos grupos religiosos existen como resultado de rechazar a la palabra de Dios y sustituirla con doctrinas y mandamientos de hombres. Por ejemplo, tenemos a los adventistas del séptimo día. Siguen la ley de Moisés guardando el sábado. Han rechazado el Nuevo Testamento para vivir con los judíos bajo el Antiguo Testamento. Rechazan todo lo que Dios dice en la carta a los hebreos. No están en el Nuevo Testamento. El evangelio que predican, la iglesia de la cual son miembros, las doctrinas que propagan. En fin, rechazan la palabra de Dios. Prefieren las palabras de sus fundadores, como William Miller y Elena White. Los mormones tienen sus propias escrituras que enseñan otro evangelio. Sus dioses es de carne y hueso. No hacen caso a lo que Dios dice y se someten a lo que dijo José Smith, hombre completamente carnal como usted y yo, pero no les importa la palabra de Dios. Tenemos a otros personajes también, como los testigos de Jehová, rechazan la Biblia verdadera y rehúsan escuchar la palabra de Dios y han producido su propia Biblia. Una Biblia totalmente falsa, que es una perversión diabólica de la Biblia verdadera. La palabra de Dios tiene la palabra de Dios, hermanos,
es pura y verdadera. Pero ellos tienen otro Dios, otro Cristo, otro evangelio de puro materialismo. Son muy atrevidos porque dicen que no habrá infierno. Están convencidos que Cristo está completamente equivocado cuando habla del infierno de fuego. Es lo que habla la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 5. Note lo que dice ahí la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, en el verso 22 al 29. Note lo que dice ahí, hermanos, la palabra de Dios. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto, te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y el 27 dice, amados hermanos, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dice Cristo, si ellos dicen no, me pregunto, si en el día final seguirán pensando que Cristo era mentiroso. Los pentecostales no hacen caso a lo que Dios dice acerca del papel del Espíritu Santo y prefieren basar su religión sobre su propio Espíritu Santo, que en realidad son sus emociones y sentimientos bajo la influencia del calvinismo. Ellos creen en una operación directa de su Espíritu Santo para la conversión, diciendo que este es el bautismo con el Espíritu Santo que resulta en hablar en lenguas. Desde luego las lenguas que los apóstoles hablaron el día de Pentecostés eran idiomas. Si usted se da su tiempo y lee Hechos 2 en el verso 8, eran lenguajes. Pero los pentecostales dicen que hablan en lenguas celestiales, lenguas de ángeles, para tratar de explicar y defender su práctica desordenada de producir sonidos con la boca que no son lengua, idioma de ninguna clase, sino puro balbuceo. El verdadero Espíritu Santo dice, hágase todo decentemente y en orden. En la iglesia, 1 Corintios 14:40. Y explica en 1 Corintios 13, del verso 8 al 10, que los dones del Espíritu iban a cesar al llegar lo perfecto, la revelación completa del Nuevo Testamento. Pero los pentecostales, hermanos y amigos, prefieren sus propias doctrinas y prácticas de puro desorden. Dicen que están adorando a Dios, pero en realidad no escuchan a Dios.
Hermanos, lamentablemente, todas estas personas necesitan arrepentirse porque las palabras que ellos dicen, el viento se las lleva, quedan en el aire. Son palabras que el aire se las lleva para un lugar y otro. ¿Y quién las escucha? Pues nadie, porque son palabras que el aire se las lleva. Así es que muchísimos textos son rechazados por los que prefieren las doctrinas y mandamientos de los hombres. Los testigos y otros rechazan a Juan 1:1, rechazan a Romanos 9:5, etcétera, etcétera, que afirman claramente y enfáticamente que Cristo es Dios. Y al hacerlo destruyen la esperanza de salvación. Sin Cristo es una cosa creada, como los testigos enseñan, pervirtiendo lo que dice allá Colosenses capítulo 1 en el verso 16. Entonces no pueden salvar a nadie. Ellos rechazan la palabra verdadera de Dios y publican una perversión de las Escrituras, llamada traducción del Nuevo Mundo, que contiene una infinidad de doctrinas de demonios. Vaya si no, y tienen el libro de doctrinas y convenios. El bautismo es por inmersión y es para creyentes penitentes. Pero católicos, metodistas, presbiterianos y otros hacen caso a estos textos. No hacen caso a estos textos. Los dejan de lado, rechazan las verdaderas palabras de Cristo y el Espíritu Santo y practican el falso bautismo infantil, que no es bautismo en sentido alguno. Enseñan y practican lo que les gusta y dan espaldas a los que Dios dice. Hermanos y amigos, en cierta ocasión fui invitado a X lugar. Unos vecinos iban a bautizar a su niño pequeño, tenía como 3 años. Y por cortesía, hasta esta familia, de hecho ya les he hablado, no solo una vez, del Evangelio. Pero ellos dicen que morirán en sus raíces que les han enseñado. Y la misma palabra dice que no hay que echarle las perlas a los perros. Entonces les dejé por un momento. Ya tengo como unos 2-3 meses que no les he visitado para volverles a hablar de la palabra de Dios. Pero en esa ocasión me invitaron a su festividad que iban a hacer. Y por cortesía, pues fui. Ya lo habían bautizado al niño. Solo fui y me salí. No participé en ninguna cosa. Solo fui para presentarme de cortesía. Si me estuve serían algunos 5-10 minutos. Y eso fue todo. Pero lo que hicieron fue totalmente fuera de contexto. Después de eso, bautismos y vino por acá, bebidas por allá. Eso no es de Dios. La palabra de Dios habla claramente que el bautismo es para el perdón de los pecados. Como dice Hechos 2:38. Pero los bautistas y varias otras iglesias establecidas por los hombres dicen que no es cierto. Rechazan lo que el Espíritu Santo dice. Por boca de Pedro dicen que el bautismo de Marcos 16:16 y Hechos 2:38 es cuestión de interpretación y afirman la salvación por la fe sola. O que nada más orar
la oración de pecador o recibir a Cristo en su corazón y otras doctrinas que nunca entraron en el pensamiento de Dios, son planes de salvación que no salvan. Debemos de ser honestos. Son planes que no llevan a la persona a la salvación. Mis estimados hermanos y amigos, yo estoy terminando con esto. Yo concluyo con esto. Es indispensable que todos entiendan que al nacer, al no hacer caso a lo que Dios dice, no hay esperanza de la salvación. ¿Cómo es posible que el hombre en su juicio cabal rechace al Creador del cielo y de la tierra y prefieran las doctrinas, mandamientos y tradiciones de los hombres? ¿Es capaz alguien de pensar que estos últimos son superiores a la palabra de Dios? Este tema, amados hermanos, es sumamente serio, solemne y hasta alarmante. Está en juego la salvación de millones. Los testigos de Jehová y otros dicen que no hay infierno. Pero aunque muchos otros admiten la existencia del infierno, prefieren las doctrinas y mandamientos de los hombres que llevan totalmente al infierno. Todos aquellas personas y predicadores que estén predicando el evangelio por negocio, déjenme decirles que tienen ya su ganancia en el infierno. Amados hermanos y amigos, gracias por su amable atención. Ha sido para mí un gran honor poderles estar con cada uno de ustedes hoy en esta hermosa tarde. Le doy gracias a Dios, mis estimados hermanos, por este gran privilegio que Dios me da de poder compartir este mensaje con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga en gran manera.